hermanos, lo que podamos, vamos de rodilla, lo que no inclinen su rostro donde está. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos con usted, mi Señor, por su gran amor y su misericordia, por su bondad, compasión y paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida, y especialmente un sábado más, en el cual podemos reunirnos para levantar himno y estudiar su palabra, Señor, glorificar su nombre en este hermoso día, Señor. Padre Santo, permita usted que conforme a su palabra seamos santificados a través de este día, que su presencia pueda sentirse en medio nuestro y en nosotros en una forma muy especial. Permita usted, Señor, que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, darnos la sabiduría y enseñarnos todas las cosas. Permita, oh Dios, que Él pueda instruirnos en este momento y que no solamente instruirnos, sino que Él también nos ayude a poner todo por obra y práctica. Dirija todo de principio a fin, mi Señor. Permita, oh Dios, que cada hogar que está aquí representado pueda recibir la unción de su Santo Espíritu y que sus santos ángeles puedan formar un cerco protector alrededor nuestro. Permita usted, Señor, que haya quietud de reverencia al estudiar su palabra, pero que todos podamos entender. Dirija todo de principio a fin, mi Señor, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, el tema que vamos a estar estudiando hoy lleva por título, por nombre, Peligro de un cuerpo vacío en el tiempo del fin. Peligro de un cuerpo vacío en el tiempo del fin. ¿Será posible esto? ¿Que pueda haber algún cuerpo vacío? Eso vamos a ir estudiando en el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno en este estudio, quiero presentarles dos noticias que se están propagando como hoja seca que se lleva el viento por todos lados. La primera noticia que dice es esta. Dice, señal del apocalipsis. Mientras cientos de ovejas caminan en círculo durante 10 días completos. Y este es el video que está circulando por todos lados, incluso entre los grupos que profesan creer la verdad presente. Esta de la misma dice, Apocalipsis, entre signo de exclamación. El internet está aterrorizado después de ver un video de ovejas caminando en círculo durante 12 días seguidos. ¿Por qué hay tanta alarma, tanto en el internet como en los grupos, acerca de esto? ¿En qué parte de la Biblia dice Jesús que cuando vean los animales caminando el círculo, esté pendiente porque esta es una de las señales del tiempo del fin? No sé por qué hay tanta alarma con relación a esto. Si Dios nos ha instruido a nosotros en cuestiones acerca de las señales del tiempo del fin, nosotros tenemos que saber que estas son cosas que el enemigo utiliza para desviar la mente de los hijos de Dios de lo que es la verdadera palabra profética. Esta otra noticia dice lo siguiente. Netanyahu puede estar en camino de regreso dramático, según sugieren las encuestas a boca de urnas israelíes. Netanyahu está volviendo a dedicarse para ver si llega a ser primer ministro o a la presidencia de Israel. Dicen que él está a punto de ganar las elecciones. Entonces, al surgir esto, surge esta otra noticia que dice, Netanyahu entregará cetro al Mesías, hijo de David. ¿Al Mesías, hijo de David? Solamente, según la palabra de Dios, ha existido un solo Mesías y ese es Jesús. Están propagando de que va a venir un Mesías según ellos. La parte de abajo dice lo siguiente. Rab Levi Sudrid,
Un galardonado experto en Biblia argumenta que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es la reencarnación de la figura bíblica de Jonatán, el hijo del rey Saúl, que ha vuelto para cumplir su promesa de ayudar a David a traer el Mesías. Escuchen bien, un experto de la Biblia dice que el Benjamín Netanyahu es la reencarnación. ¿Qué dice Jesús acerca de la reencarnación? ¿Debemos los estudiosos de la Biblia creer en la reencarnación? Hay resurrección, pero no hay reencarnación. Eso es espiritismo. Pero dice que es la figura bíblica de Jonatán, el hijo del rey Saúl, que ha vuelto, escuchen bien, ha vuelto para cumplir su promesa de ayudar a David a traer al Mesías. Nosotros sabemos que Jesús, como el Mesías, vino del linaje de David. Pero ellos están diciendo que Benjamín Netanyahu, perdón, que es la figura, es la reencarnación de la figura bíblica de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Eso dando a entender que ellos van a comenzar, o no sé si ya comenzaron, según ellos, a reconstruir el templo nuevamente para que el Mesías se siente y reine en ese lugar, dando una mala interpretación a lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que vendrá el hijo de pecado, el hijo de perdición, y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Mis queridos hermanos, ese sistema del anticristo comenzó a sentarse en el templo de Dios desde el 538 al 1798, cuando recibió la herida mortal. Y en el 1929 ha comenzado nuevamente a tener su poder. Como dice la Biblia, que su herida mortal iba a comenzar a sanarse. ¿No se va a sentar un nuevo Mesías en Israel y a reinar desde allí? Con relación a los del templo y a su reino, Jesús decía lo siguiente. En Mateo 23, 37 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El versículo 38 dice: He aquí vuestra casa es dejada desierta. En Mateo 24, con relación al templo, también Jesús dice en el versículo 1 y 2 lo siguiente: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en Juan 18:36, Jesús también dice lo siguiente: respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Cómo es que hay tanta confusión en que vendrá un Mesías y se sentará en un templo que harán en Israel para que él reine? Cuando Jesús venga a reinar, eso va a ser en la tercera venida, cuando venga a ser establecido su trono aquí en la tierra. Hay muchas personas que todavía siguen pensando que esto va a ser así porque Israel es el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que al estudiar la palabra, Israel en el año 34, cuando apedrearon a Esteban, dejó de ser la nación, el pueblo escogido. Y el cumplimiento de la palabra de Dios, de la destrucción del templo, se cumplió en el año 70, cuando el ejército romano entró al pueblo e incendió y fue destruido por completo el templo. ¿Por qué hay tanto alarma si Dios es claro en lo que dice en su palabra? Ahora sí vamos a entrar en nuestro estudio de hoy. Hablando del templo, ¿cómo es que puede haber peligro de un cuerpo vacío en el tiempo del fin? Dice la lectura bíblica que vamos a utilizar. Se encuentra en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Es importante entender eso, que debemos guardar, sobre todas las cosas guardadas, guardar el corazón, la mente. Eso nos dice la palabra que acabamos de leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué guardar el corazón? Dicen los versículos siguientes, el 24 y el 25. Dicen, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienen hacia lo que tienes delante. ¿Cómo vamos a guardar nuestro corazón, nuestra mente? Hay que cuidar de las avenidas del alma. Miren lo que dice el versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. El profeta Isaías escribió lo siguiente en el capítulo 33, los versículos 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. O sea, el que hace esto, el que cierra sus oídos para no oír propuesta sanguinaria y el que tapa sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. A nosotros tapar nuestros oídos y cubrir nuestros ojos para no ver cosas malas, estamos cuidando de las avenidas del alma. La pluma inspirada dice lo siguiente: los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que podría surgir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacíe al azar en cualquier tema que surgiera del enemigo de nuestras almas. Hay que vigilar fielmente el corazón, porque porque los males de afuera despertarán los males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Continúa diciendo esta cita. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser a través de lo que contemplamos. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. O sea, lo que contemplemos, lo que leamos, lo que oímos, lo que veamos, en esos seremos transformados. ¿Qué tiene que ver esto con un cuerpo vacío en el tiempo del fin? ¿Con el peligro de un cuerpo vacío en el tiempo del fin? Esa misma cita nos dice, y los versos que leímos anteriormente, por medio de la contemplación nos transformamos. Si contemplamos la oración y las escrituras, vamos a ser transformados a la imagen de Jesús. Pero si contemplamos las cosas del mundo, vamos a reflejar la imagen del otro, del enemigo. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente, la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A la voz que nosotros le prestemos oído, ya sea a la de Satanás o a la de Dios. Si le damos oído a Satanás, vamos a hacer las cosas que a Satanás le gusta hacer, que a Satanás le agrada que las personas hagan. Pero si damos oído y obedecemos la palabra de Dios, vamos a obedecer para justicia, para vida eterna, y vamos a reflejar a Jesús.
quiero narrarle dos historias de la Biblia. Vamos a leer para que ustedes vean si un cuerpo puede estar vacío en algún momento. El libro de Marcos, el capítulo 5, los versículos del 1 al 9 y el 12 y el 15, del 12 al 15 vamos a leer. Dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Escuchen bien, con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Repito, eso es por alguna razón. El versículo 3 dice que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie, absolutamente nadie, podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, escuchen bien, cuando vio pues a Jesús de lejos. Hay muchas veces que nosotros vemos a Jesús de cerca, no nos damos cuenta, ni le hacemos caso. Pero este demonio, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, versículo 7, y clamó a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Aquí vemos al demonio reconociendo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Recuerden que los ángeles, estos demonios, estos ángeles caídos, conocieron a Jesús desde el cielo, porque Jesús fue quien lo creó a ellos. ¿Qué tiene conmigo, Jesús, hijos del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8 dijo, porque le decía, escuchen bien de dónde viene la batalla, porque le decía Jesús al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Si nosotros volvemos atrás y leemos el versículo 6, dice, cuando el demonio vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Jesús no había hablado con él todavía. Pensamos nosotros. Pero en la mente ya había una batalla en esa persona. Jesús estaba ya hablando con los demonios, veremos que son muchos, no es uno, con los demonios que estaban dentro de él. Por eso es que le dice, y clamó a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. Legión en aquel tiempo de los tiempos griegos y romanos, en un ejército, una legión estaba compuesta de 6,000 hombres de a pie y más de 600 a caballos. Solo hagamos o figurémonos cuántos demonios tenía adentro esta persona. Podríamos decir que 7,000 demonios. No estaba vacío, estaba lleno. Peligro de un cuerpo vacío en el tiempo del fin. Versículos 12 y 13 dicen lo siguiente. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Escuchen bien lo que está sucediendo allí. Y le rogaron todos los demonios. ¿Ustedes ven cómo andan los demonios rogándole a Jesús? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y Loés dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Los cuales eran como 2000. Los cerdos eran 2000, pero ya sabemos que los demonios eran casi 7000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Versículo 14 y 15 dicen: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué cosa? Cuando los demonios estaban adentro del endemoniado, trataban de ponerle grillos y cadenas y no podían, no le tenían miedo. Pero ahora que Jesús lo liberó y estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, le tuvieron miedo. ¿Cómo está la mente desde aquel entonces hasta ahora de los seres humanos? Lo malo llama la atención y lo que es bueno y sublime, los seres humanos no quieren saber de eso. Así que el cuerpo de esta persona no estaba vacío. La otra historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, los versículos 31 y 36. Dice lo siguiente: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Noten que Jesús enseñaba en el día sábado. Les enseñaba en los días, en plural, de reposo, cada sábado. Versículo 32. Es muy importante que entendamos lo que estaba haciendo Jesús. Jesús enseñaba todos los días de sábado. Versículo 32. Y se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Versículo 33. Estaban en la sinagoga. En palabra nuestra es, estaban en la iglesia. Estaba en la iglesia un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Dónde estaba el endemoniado? Dentro de la iglesia. El cual exclamó a gran voz, dice el versículo 34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí vemos nuevamente cómo estos espíritus reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. A muchos seres humanos le cuesta creer eso. Pero vemos que los mismos demonios que fueron creados por Jesús dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 35 dice lo siguiente: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué poder? ¿Qué autoridad? ¿Puede un cuerpo estar vacío? ¿Cuál es ese peligro en el tiempo del fin? Nosotros sabemos que los cuerpos no pueden estar vacíos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Se supone que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. El cuerpo tiene que estar lleno.
Si el Espíritu Santo no está en nosotros, tiene que haber otro espíritu, como vimos en las historias anteriores. El peligro de un cuerpo vacío. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Voy para atrás porque se me fue esta imagen, perdón. No es de él. Siempre el cuerpo tiene que tener al Espíritu Santo o otro espíritu. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo, para que veamos que es así, si no está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, tiene que haber otro espíritu. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta generación, no de la que está hablando Jesús allí, sino la generación de nosotros, está de continuo solamente al mal. Rechazan a Dios, las cosas de Dios, y quieren hacer las cosas de Satanás que están en el mundo. ¿Cómo podremos nosotros tener el cuerpo lleno con el Espíritu Santo? Porque si no es el Espíritu Santo que está en nosotros, tiene que haber otro espíritu. Santiago 4, versículo 4 y versículo de 7 al 8 dicen lo siguiente. Oíd, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí está claro. ¿Qué debemos de hacer? Tenemos que alejarnos de las cosas del mundo, del pecado. Tenemos que hacer una enemistad con el mundo, no una amistad. Tenemos que ser enemigo del mundo y de las cosas del mundo que Satanás suple en este mundo. Tenemos que someternos a Dios, y al someternos a Dios vamos a resistir al diablo. Si nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Tenemos que limpiar, purificar nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? Como dijo la lectura anterior de el profeta Isaías. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Esta cita nos dice lo siguiente. Debemos hacer todo lo que podamos para colocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos donde no veremos la iniquidad que se practica en el mundo. Debemos guardar cuidadosamente la visión de nuestros ojos y la percepción de nuestros oídos, para que esas cosas espantosas no penetren en nuestras mentes, en nuestro corazón. La vista y el oído son los órganos receptores de la información, o sea, son el motor del aprendizaje. Lo que nosotros contemplemos, en eso vamos a ser transformados. Segunda de Corintios 11:3 dice lo siguiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si Satanás ataca vuestros sentidos para que nos desviemos y no le seamos fieles a Jesús.
Esta cita dice, si de alguna manera, perdón, puede obtener acceso a la mente, Satanás, o sea, si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la mente, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir una cosecha abundante. En ningún caso puede Satanás dominar los pensamientos, palabras y actos, a menos que voluntariamente le abramos las puertas y le invitemos a pasar. Entrará entonces y arrebatando la buena semilla del corazón, anulará el efecto de la verdad. Continúa diciendo esta otra. Satanás procura confundir los sentidos. La obra de Satanás consiste en inducir a los hombres a no tener en cuenta a Dios, al al absorber de tal manera su atención que no pensaran en su hacedor. La educación que recibieron fue de un carácter tal que contribuyó a confundir la mente y a eclipsar la luz verdadera. Satanás no quiere que la gente conozca a Dios. Y si puede poner en ejecución juegos y representaciones teatrales que confundan los sentidos de los jóvenes para que perezcan seres humanos en las tinieblas. Ninguno, escuchen muy bien, ninguno de los que están en las trampas de Satanás saben que se encuentran en ellas. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque uno actúa, piensa y habla. Es conforme a lo que ya tiene aquí adentro. Como decía la cita, lo que están en las trampas de Satanás no saben que se encuentran en ella. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Las influencias de Satanás se ejercen constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Es importante, como hemos venido leyendo, que nosotros cuidemos las avenidas del alma. Porque si no vamos a ser transformados en algo que a Dios no le agrada. Tenemos que leer, oír y ver cosas que exalten a Jesús, cosas que iluminen nuestro entendimiento hacia las cosas celestiales y espirituales. Ese es nuestro deber y así cuidaremos de las avenidas del alma. Segunda de Corintios 4:4 dice lo siguiente, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento está cegado por Satanás. El poder que Satanás emplea para tentar y engañar durante el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Si vemos esa historia que leímos del libro de Marcos y de Lucas, de los endemoniados que tenían las legiones adentro. Si en aquel entonces habían personas endemoniadas, imagínense ahora, si aquí no dice bien claro, que será 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. La gente está contemplando cosas que no deben y por eso son transformadas en las cosas que no deben de ser transformadas. Por medio de la contemplación nos transformamos, como leímos anteriormente. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser
mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy importante, lo que nosotros permitamos entrar, eso es lo que se refiere. Si lo que sembremos en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que vamos a cegar. Y nadie, absolutamente nadie, puede engañar a Dios. Ni yo, ni ustedes. Dios lo sabe todo. Y así como Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo. Dios puede liberarnos de cualquier cosa donde estemos, de cualquier trampa que Satanás tenga sobre nosotros. Dios puede liberarnos. Tenemos que comenzar a sembrar las cosas que Dios ha puesto en su palabra para nosotros. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que inventa cuánta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Pone parte, una porción cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios, tener una comunión con Dios. Así obtendréis fuerzas espirituales y creceréis en el favor de Dios. Él solo puede darnos aspiraciones nobles. Él solo puede moldear el carácter según la semejanza divina. Acercaos a Él en oración ferviente y Él llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. ¿Por qué tenemos que apartar para estudiar cada día las Escrituras? En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, dice, todas las Escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo distinguimos de que una persona en la iglesia o en los grupos está guiado por el Espíritu de Dios o por el espíritu del maligno? En el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 16 al 25 dice lo siguiente. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí vemos lo que están siendo dirigidos por el espíritu de Satanás. En los versículos 22 al 25 dice lo siguiente: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hacemos estas cosas, contemplamos la palabra de Dios, estudiamos la Biblia, estamos en constante oración, vamos a ser transformados
a la semejanza de Jesús. Vamos a vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Y así vamos a tener paz, porque vamos a estar en pensamiento con Dios. Como dice el libro de Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Mis queridos hermanos, ¿puede haber un cuerpo vacío? Nunca. O tenemos el Espíritu Santo de Dios, o tenemos otros espíritus. Hagamos la voluntad de Dios. Y más aún en este tiempo en el que estamos viviendo, tiempo solemne, día del Yom Kippur. Lo que antes se hacía en el atrio y en el lugar santo no es lo mismo que se hace en el lugar santísimo. Dios me le guarde. Recordemos, creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones. Maranata. Cristo viene pronto. Dios le guarde.